Okay. La siguiente ponencia vamos a tener a Arturo Cuesta. Arturo es responsable del área de modelado y simulación computacional de evacuación del Grupo GIDAI. Es doctor por la Universidad de Cantabria e investigador en el análisis experimental y modelado de la conducta humana. Entre todas sus publicaciones y ponencias podemos destacar que es coautor del libro Evacuation Modeling Trends. Nos presentará la ponencia Retos para el futuro en el modelado y simulación computacional de evacuación, un ejemplo de análisis sobre el comportamiento colectivo de los ocupantes. Muchas gracias, Arturo. Hola, buenos días a todos. Gracias, Ana, por esa brillante introducción. Bien, vamos a ver. Bueno, como ha comentado Ana, soy investigador en la Universidad de Cantabria. Trabajamos el tema de la conducta humana, pero también nos dedicamos a otras cosas. Trabajamos también los problemas de pequeño problema técnico. Sí. Ok, perfecto. Un segundo, ¿eh? Eso es, perfecto. Bueno, el título de la presentación era bastante largo, ¿no? Cuando nos pidió Ana que diéramos un título a la presentación, pues al final he decidido acortarlo, porque de esa manera los conceptos van a quedar mucho más claros. Como os decía, el Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria trabajamos la seguridad contra incendios también. Es decir, hay dos áreas, básicamente. En una de ellas trabajamos la ciencia y tecnología del incendio y en otra trabajamos la conducta humana durante los procesos de evacuación. También trabajamos el tema de gestión de emergencias. Bueno, Nick habló un poco sobre los retos para el futuro de Oasis. Yo voy a hablar un poco sobre los retos para el futuro en el modelo de evacuación. No es fácil, no es fácil. Bien, la presentación está dividida de esta manera: retos de futuro. Os hablo después del caso de aplicación que hicimos, unos experimentos, y finalmente las conclusiones. Voy a ser breve y nos vamos todos a tomar café. Bien, cuando nos plantearon en Springer editar y escribir un libro sobre modelado de evacuación, nos sugirieron y nos dijeron: venga, pues hablar sobre las tendencias futuras del modelo de evacuación. Bueno, en ese momento nos sentimos un poco como Marty y Doc, ¿no? Mirando un poco hacia el futuro, y también un poco como Steven Spielberg cuando hizo esta película, porque intentó de alguna manera avanzar 25 años, y bueno, pues ahora hay mucha gente que dice: pues te confundiste en esto, se confundió en esto otro. Pero bueno, en algunas cosas acertó, porque es una tarea muy importante ver un poco cuáles son las necesidades actuales para comprender cuáles van a ser las necesidades o qué es lo que tenemos que resolver en el futuro, y también ver un poco cuáles son los gaps, cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y entonces, pues hicimos un ejercicio de reflexión sobre esto. Invitamos obviamente a más autores, porque obviamente a nosotros no nos daba la cabeza para demasiado, pero sí que en el capítulo de este libro, en el capítulo 5, sí que hablamos del futuro del modelado de evacuación. Bueno, la presentación la he querido, lo que es el futuro del modelado de evacuación lo he querido transmitir de esta manera, ¿no? Es decir, vamos a hablar de tres bloques fundamentales que consideramos que son muy importantes a la hora de definir el futuro en el modelado y simulación computacional de evacuación y comprender esos procesos tan interesantes, ¿no?, respecto a la conducta humana, cómo se comportan y demás. Uno de ellos es el tema de los datos, el siguiente, escenarios, y el siguiente, aplicaciones, como podéis comprobar. Vamos a hablar de los datos. Bien, aquí está mi amigo Steve Wynn, con el que tuve la oportunidad, es un experto en la conducta humana durante el proceso de evacuación, y con él tuve la oportunidad de escribir un paper, que aquí abajo aparece referenciado, en Safety Science, sobre la recopilación de datos de evacuación de niños en centros escolares. Y bueno, pues él comenta y dice esto, ¿no? Dice: "The lifeblood of any field of study". Es cierto, si no tenemos datos,
no podemos fundamentar las herramientas, tampoco podemos validarlas. Los datos son fundamentales. Y entonces, pues bueno, pues he querido aquí reflejar esto que me parece que es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa con los datos? Los datos de evacuación, de la conducta humana durante el proceso de evacuación, pues aquí veis los problemas básicos que nos encontramos, ¿no? El primero es que son escasos. A veces han sido recopilados hace 20 o 30 años. También tenemos problemas a la hora de interpretarlos. Muchos datos están recopilados y no se sabe exactamente qué condiciones se recopilaron, ni qué métodos se utilizaron para recopilarlos y para procesarlos. Entonces, pues bueno, pues podemos encontrar en la literatura algunas referencias, pero cuando nos enfrentamos a simular un proceso de evacuación, sobre todo en entornos y edificaciones que son de nueva planta, de nueva construcción, pues nos encontramos con el problema de definir esos parámetros de conducta de los usuarios de la edificación. Y entonces ahí viene el problema. Buscamos en la literatura y nos encontramos quizá pues, algunos tiempos de preevacuación, algunas referencias, y entonces tenemos que extrapolar esos datos, esa información a nuestro trabajo. Porque de esa manera tendríamos un soporte mucho más fuerte, tendríamos un fundamento para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el problema es ese. O sea, ahora mismo hay muchos modelos que se están basando y fundamentando en los trabajos de recopilación de datos que hizo John J. Frein en los años 70, 80, o Jake Pauls en los años 80 también. Claro, el perfil demográfico de la población ha cambiado sustancialmente. La gente en los años 80 pues igual tenía un nivel de fitness un poco superior al que podemos tener ahora. Nos estamos enfrentando a problemas de que la población está envejeciendo. Tenemos problemas de obesidad también. Entonces, eso debería de ser considerado y habría que incluirlo en las herramientas computacionales. Bueno, en muchos casos tampoco están apoyados por teorías sólidas respecto a la conducta humana. Muchas veces se recopilan datos porque sí, para publicar. Es decir, venga, vamos a ver cuánto tiempo tarda la gente en salir de aquí. Venga, han tardado 2 minutos y medio. Ah, muy bien, perfecto. Lo publicamos, pero no tenemos una teoría. Por ejemplo, si ahora nos levantamos y salimos de esta sala porque suena la alarma en caso de emergencia, el tiempo de premovimiento de las personas que estáis sentadas en el centro en gran medida depende del tiempo de premovimiento de las personas que tenéis a vuestro lado. Si vosotros levantáis e intentáis salir y la otra persona está recogiendo sus pertenencias, por ejemplo, eso supone una interrupción en vuestra decisión. Y todos esos procesos hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el tema de la información, que no está detallada. Bien, vamos a continuar. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nosotros intentamos recopilar datos, intentamos hacer ciencia, intentamos comprender esos procesos. Este es un pequeño ejemplo de una recopilación de datos, de un experimento ad hoc que hicimos para comprender cómo la confluencia durante la salida de un tren, ¿vale? Hicimos una maqueta a escala de un coche de tren y entonces lo que hicimos fue analizar diferentes configuraciones, diferentes alturas y diferentes anchos de paso en el pasillo, porque en este caso sí que consideramos que se iba a producir en el interior de un túnel. Entonces, claro, ahora mismo se está intentando unificar los estándares a nivel europeo respecto a qué medidas debe de tener, por ejemplo, la acera de evacuación en un túnel. Y entonces, por los números, no sabemos de dónde sale. 1.20. Muy bien, bien. Pero todavía no hemos analizado qué pasa con la confluencia. Todavía no hemos analizado eso. Y no sabemos si realmente 1.20 es un óptimo o 0.80 nos valdría. Entonces, todo este tipo de cosas hay que analizarlas, ¿no? Bien, os voy a mostrar un poco una de las pruebas. Ahí hicimos 18, no sé cuántas pruebas. Entonces, pues bueno, aquí como podéis comprobar, están superando un gap, una altura de 1,20 aproximadamente. Entonces, estas alturas estaban basadas en diferentes coches de tren. Y bueno, aquí podéis ver cómo hay diferentes estrategias para cometer esa altura en función de la edad. Podéis ver cómo hay gente que los participantes rojos pues están ayudando a otros a bajar. Entonces, esa relación esa interacción entre el flujo de salida del tren y el flujo de tránsito por el pasillo de evacuación es muy importante porque nos permite luego implementar herramientas
computacionales y de esa manera poder determinar de una forma mucho más fiable cómo se produciría el proceso de evacuación. Si realmente, o incluso definir la estrategia, es decir, bueno, ¿qué estrategia definimos? El maquinista dice, venga, abrir todas las salidas. Bueno, igual es mucho más eficiente y más seguro no abrir todas las salidas. Si abrimos todas las salidas con ese gap de 1,20, estamos incrementando el riesgo potencial para los pasajeros. Si la salida es urgente, bueno, pues habría que analizar cuántas salidas podemos abrir para evitar retrasos, para evitar congestiones en la confluencia en esa acera de evacuación. Un dato muy importante respecto a... os quiero hacer una pregunta. Nosotros analizamos la conducta de deferente, es decir, de cómo los pasajeros de abajo o los participantes de abajo ayudaban a los de arriba a bajar. ¿Cuál creéis que fue la frecuencia mayor de personas por género que ayudaron? ¿Hombre a hombre, hombre a mujer, mujer a mujer o mujer a hombre? ¿Quién piensa que fue hombre a mujer? Bueno, hombre a hombre, mujer a hombre, mujer a mujer. Habéis acertado. Mujer a mujer. Se ayudaron bastante. Bueno, es un dato muy interesante que descubrimos, ¿no? Intentamos, porque en otros trabajos sí que se hablaba sobre asociar la conducta deferente cuando había una fusión de flujos al género. Es decir, bueno, pues los hombres, como son muy galanes, permitan a las señoritas o mujeres pasar. Y bueno, y esa conducta está en cuestión, al menos preliminarmente, en función de los resultados que hemos obtenido aquí. Bien, los datos también nos sirven para validar los modelos. Las herramientas tienen que validarse, tenemos que saber que realmente son capaces de reproducir o representar la realidad hasta cierto punto y que aportan datos fiables. Entonces, bueno, pues aquí es un ejemplo de cómo, bueno, también es otra publicación que tuve la oportunidad y la suerte de compartir con muchos colegas, en la cual pues analizamos los procesos de evacuación y diferentes herramientas. Entre ellas está MassMotion, con Mike Isney, que fue uno de los colaboradores, que ahora está en Arup, en Shanghái. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco cómo se comparan esas curvas de evacuación de un experimento con las predicciones de los modelos. Y aquí abajo podéis ver los errores relativos que produce cada modelo en función de cada ocupante. Entonces, pues bueno, pues esto sí que nos permite evaluar y determinar cuál es el grado de eficiencia y el grado de verosimilitud de las simulaciones. Bien, vamos a los escenarios. Los escenarios de emergencia han cambiado mucho. Bueno, siempre ha habido muchas emergencias, pero ya no nos estamos centrando solo en fire safety. Ya no estamos hablando de un evento de incendio. Ahora estamos hablando de otro tipo de amenazas. Tenemos fenómenos como este, en los cuales no es una salida... la estrategia de protección de las personas realmente no consiste en que salgan o que se alejen lo máximo posible de la amenaza o del riesgo, sino que a veces es necesario que haya una protección en el sitio. Y esta es una de ellas. Esto es, bueno, es lo que pasó en el estadio, en los ataques terroristas en París. Entonces, pues bueno, nos encontramos con nuevos entornos también. Ya no estamos hablando solo de edificaciones. En el caso de nosotros, que trabajamos el problema de seguridad, estamos hablando de túneles, estamos hablando de vehículos de transporte de pasajeros, estamos hablando de entornos de trabajo, de lugares, espacios confinados, ahora vamos a hablar de ello. Es decir, y luego la estrategia de seguridad. A veces no es indispensable que la gente salga corriendo, sino que se proteja. Por ejemplo, cuando hay un tirador, un asalto armado, que ahora se están dando mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, el tema del terrorismo. Pues claro, en estos casos, ¿cuál es la estrategia a adoptar? Quedarse en el sitio, salir corriendo, enfrentarse al... Es muy gracioso porque en Estados Unidos lo que proponen es run, hide or fight. Es decir, corre, escóndete y si no puedes hacer otra cosa, lucha. En Reino Unido no. En Reino Unido dicen run, hide or call. ¿Vale? Es una cuestión cultural, era un detalle.
Bien, bueno, nosotros nos hemos enfrentado a problemas, claro, utilizar estas herramientas que existen, que son muy generalistas y demás, para afrontar problemas tan específicos, pues bueno, esto es realmente un reto. Tenemos que afrontar nuevos escenarios, porque las oportunidades, las aplicaciones del modelado están ampliándose y entonces cada vez hay más demanda y analizar nuevos espacios y nuevos procesos, y eso es un fenómeno, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Bueno, esto es un guardacalor, es decir, es una estructura de una chimenea de un barco. Nosotros tuvimos la suerte de colaborar con unos astilleros y entonces ellos tenían grandes problemas de seguridad porque allí se realizaban trabajos, no solo problemas de riesgos laborales, de que podía haber caídas y demás, sino que también hacían trabajos de oxicorte, todas aquellas zonas estaban bastante sucias y demás, y entonces, pues bueno, la probabilidad de que se produjera un incendio y de que los trabajadores se vieran amenazados era muy grande. ¿Por qué? Porque estaban en espacios confinados. Yo cuando estuve allí dentro, aquello era un infierno. O sea, tenías que había trabajadores que estaban soldando tumbados, en espacios, en huecos que prácticamente no cabía una persona. Y entonces nos pidieron ayuda e intentamos, pues bueno, pues calcular todo eso con herramientas convencionales y al final tomamos la decisión de que, bueno, pues que era necesario construir una herramienta ad hoc específica para analizar este tipo de entornos. Y estamos en ello, ahora estamos colaborando con ellos. Pero fijaos, por ejemplo, las escaleras de gato, estas escaleras verticales, pues, por ejemplo, no tenemos datos. Nosotros sí que pudimos registrar datos de esto. No tenemos datos sobre la velocidad de desplazamiento en esas escaleras verticales. Y además un proceso que yo no me di cuenta, porque yo la primera vez que fui allí, con mi casco y todo mi equipo, bueno, pues el muchacho que me estaba enseñando aquello, que era el de prevención de riesgos, que estaba allí, se puso a subir por la escalera de gato y yo inmediatamente fui después. Y me dice, no, quédate abajo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Tienes que esperar a que yo acabe de subir la escalera de gato, porque si yo me caigo te llevo a ti detrás. Y es verdad. Entonces, esos procesos hay que calcularlos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, a la hora de implementar con herramientas de simulación computacional, pues una de dos, o mejoramos esas herramientas para que sean capaces de representar este tipo de fenómenos o desarrollamos herramientas específicas. Y ahí es donde voy al tercer punto, aplicaciones. Esto ya sí que es una tendencia. A ver, hasta ahora en el modelado de evacuación lo que más se analizaba era el preevento. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si aquí hay un incendio? ¿Cómo sería el proceso de evacuación? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo se tardaría en salir? ¿Cuál es el tiempo requerido de evacuación? Y también se han analizado en post-eventos. Mucho menos, pero también se ha analizado desde el punto de vista forense, pues para determinar qué es lo que pasó, por qué murió tanta gente. Creo que hay un trabajo de Building Exodus, otra herramienta computacional, en el cual pues, se analizó el incendio del Rhode Island Nightclub, pues que murieron 100 y pico personas. Pero nosotros pues, nos hemos ido un poco más allí y hemos dicho, bueno, ¿y por qué no utilizar estas herramientas a tiempo real? ¿Por qué el operador o el responsable de la emergencia no puede tomar decisiones científicamente fundamentadas en unos pocos segundos? Tenemos capacidad computacional para hacerlo. Ese es el reto del futuro. Esa es una de las tendencias que nosotros estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué no podemos indicar a los que están evacuando las rutas de evacuación más óptimas o en las que corren menos peligro? Porque, claro, la señalización estática... ¿aquí hay señalización? ¿No? Por ahí, vale. La señalización estática te dice por aquí, tú vas por allí y resulta que igual estás yendo hacia la zona de peligro y luego tienes que darte la vuelta o cuando te quieres dar la vuelta ya es tarde. Entonces, ese tipo de cosas sí que se pueden hacer. Para ello necesitamos, bueno, nuevas aplicaciones, necesitamos nuevos modelos que sean capaces de representar esos procesos, pero de una forma ultra rápida. Es decir, necesitamos modelos en los cuales el operador pueda tomar decisiones en unos pocos segundos. Todo depende del tiempo necesario para tomar una decisión. Si estamos hablando de una predicción de un huracán, pues bueno, pues obviamente el que tiene que tomar las decisiones pues tiene más tiempo que si estamos hablando de un accidente en un túnel de carretera, en el cual pues ya se ha producido un incendio y entonces pues bueno, pues es necesario que los usuarios del túnel salgan lo antes posible. Entonces, bueno, lo que necesitamos es que el tiempo de cómputo sea muy breve. Para eso, obviamente, tenemos que renunciar a la visualización. Luego tendríamos que aplicar un enfoque estocástico. Esto es una cosa que nosotros llevamos defendiendo muchos años, porque si nosotros ahora mismo fuéramos Dios, ¿vale? Imaginaros que sois Dios.
Entonces dices, venga, vamos a producir un evento de emergencia aquí mismo. Esta sala se evacuaría de una manera, pero como somos Dios podemos hacerlo de nuevo, ¿vale? Otra vez, de cero. Y la sala se evacuaría, pero no se evacuaría de la misma manera. No obtendríamos los mismos tiempos. Hay una incertidumbre asociada al proceso. Y esa incertidumbre hay que afrontarla. Bueno, nosotros proponemos afrontarla con un enfoque estocástico, utilizando los métodos de Monte Carlo, que te permite realizar múltiples simulaciones y obtener muchos resultados. Y como te permite obtener muchos resultados, tú puedes establecer un nivel de seguridad. Porque si tú te basas o te fundamentas en un solo caso, puede que estés comprometiendo la seguridad de las personas. Y, obviamente, el usuario debería de poder trabajar con estas herramientas de una forma rápida y eficaz. Los inputs, parte de los inputs ya tendrían que estar implementados en la herramienta, los outputs tenían que ser muy intuitivos y muy fáciles de interpretar para el usuario. Este es el reto que nosotros proponemos. Y para ello os voy a hablar, bueno, os voy a hablar de un modelo de evacuación que desarrollamos. Bueno, esta es la patente que tenemos para un sistema de gestión de emergencias en túneles carreteros a tiempo real. Y entonces, pues bueno, pues os voy a hablar precisamente del modelo de evacuación que desarrollamos, que está integrado en este sistema. Como veis, el sistema tiene varios modelos. Tiene el modelo de incidentes, tiene el modelo de decisión y también teníamos el modelo de evacuación. ¿Qué hicimos? Cogimos ese modelo de evacuación y dijimos, pues igual también es útil para análisis de diseño, para análisis preliminares. Y entonces, pues lo sacamos de ahí y bueno, hablamos con el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento pues, colaboró con nosotros, nos propuso utilizar esa herramienta también para análisis de riesgos, para la metodología de análisis de riesgos en túneles carreteros que ellos aplican, que se llama la MARTE. Y bueno, pues ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona este modelo. Básicamente presenta un enfoque estocástico, como os había comentado. Os lo podéis descargar de forma gratuita a través de... es un freeware y podéis utilizarlo si queréis. No tiene visualización, os aviso. Es una herramienta de cálculo que permite realizar múltiples simulaciones en unos pocos segundos. Y uno puede tener resultados de diferentes escenarios en túneles de carretera, bueno, pues de una forma rápida y creo que bastante interesante. Para un análisis preliminar es una buena herramienta. Luego, si queremos un análisis más detallado, pues bueno, sí que sugiero el empleo de las herramientas que ya están, que ya existen en el mercado, ¿no? Como MassMotion o cualquier otra. Y bueno, pues tiene una perspectiva individual, es decir, cada usuario tiene unas características propias, tiene unas velocidades de desplazamiento, tiene unos tiempos de preevacuación diferentes, ¿vale? Y también es importante el tema de que este modelo es capaz de importar datos de otros cálculos realizados sobre el incendio. Y entonces te permite, te da como dato de salida también el número de usuarios del túnel que potencialmente pueden verse afectados en ante un evento de incendio. Bueno, aquí veis una comparativa del modelo con otros modelos convencionales y bueno, pues los errores relativos en los resultados del modelo Backtunnel y el resto de modelos pues no difieren extraordinariamente. Creo que están por debajo del 10%, con lo cual podemos afirmar que es una herramienta que aporta datos consistentes y razonables. Y aquí podéis ver el tiempo de cómputo, es decir, Backtunnel pues tiene un tiempo de cómputo relativamente bajo para 100 simulaciones. Estos cálculos están basados en la experiencia y en los trabajos que realizamos para... Con lo cual, pues bueno, como era una herramienta que estaba diseñada para proporcionar datos a tiempo real, pues al final, obviamente, es una herramienta que trabaja muy rápido. Sí que es cierto que no te permite visualizar el proceso, simplemente te da los inputs y los outputs. Bueno, habíamos hablado de esos retos, ¿vale? Datos, nuevos escenarios y nuevas aplicaciones. Bueno, ahora os voy a explicar un poquito uno de los trabajos que desarrollamos. Fue un simulacro de... Bueno, fueron varios experimentos que hicimos en Plaza Elíptica, aquí en Madrid, para un proyecto que se llama SecTrans, que era, bueno, proteger las infraestructuras de transporte contra ataques terroristas o algo así. Y tuvimos la oportunidad de utilizar esos datos, esos resultados experimentales, pues para analizar la conducta colectiva. Es uno de los gaps que todavía quedan, es una necesidad. Yo he visto a los agentes caminar y no iban acompañados, cada persona iba de una forma, digámoslo así, egoísta, ¿no? Entonces,
cuando tú entras en un centro comercial y te das cuenta y dices, bueno, pues sí que hay gente que está sola, pero hay un porcentaje elevado de personas que van acompañadas y van a procurar mantener esa cohesión grupal durante el proceso de evacuación. Entonces, ese es un tema que nos interesa y por eso lo presento aquí, porque también es una necesidad, es un gap que tenemos que acometer tarde o temprano. Y bueno, pues hay muchas teorías sobre la conducta grupal de las personas. Aquí podéis ver, pues bueno, que miramos a otros para tomar decisiones. Eso está claro. Los experimentos de Lathan y Darley son muy gráficos respecto a, bueno, la habitación de Smoke Room. No sé si la conocéis. Bueno, pues un grupo primero cogen a una persona y le dicen, bueno, usted tiene que rellenar un formulario, ¿no? Para una entrevista de trabajo. Y entonces, pues lo que hacen es meter humo dentro de la habitación y esa persona inmediatamente informa, en un gran porcentaje de los casos, la persona informa. Dice, oye, que hay un incendio, que aquí hay humo. Y reacciona de una forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que sucede? Que le meten después una serie de topos que no van a hacer absolutamente nada. Pues las personas, en un gran porcentaje, se quedan quietos, incluso hasta 8 minutos, quitándose el humo a la cara para rellenar el cuestionario. Esa es la influencia de la conducta grupal, es la influencia social. Somos seres grupales. Tenemos una conducta colectiva. Cooperamos, decidimos juntos. Emergent North Theory es lo que dice, que ante un problema, ante una situación de estrés, pues al final la gente se reúne y de forma rápida toman una decisión consensuada. Y a veces esta decisión no es la más acertada, pero esto pasa. Eso está demostrado en diferentes eventos producidos. Y evacuamos en grupo, obviamente. Yo, si estoy con mis hijos, no me voy a ir corriendo, les voy a dejar atrás. E incluso con desconocidos. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, este es el... Voy a poner el vídeo. Este es un poco, para que veáis en fast motion, un poco cuáles fueron los... cómo fueron los experimentos. Estas ya son las siguientes pruebas en las cuales, pues bueno, pues esta es una de las plantas del intercambiador de Plaza Elíptica. Entiendo que muchos de vosotros, si vivís aquí en Madrid, hayáis pasado alguna vez por allí. Y entonces, bueno, esas son las dársenas y lo que hicimos fue asignar a cada uno de los ocupantes una dársena de forma aleatoria. Y le dijimos pues que se comportara como si fuera un pasajero que está esperando un autocar, un autobús. Y en ese momento salta una alarma y entonces observamos cómo la gente se comportaba, ¿no? Bueno, aquí podéis ver cómo es el procedimiento. Y entonces cada uno de los participantes pues va a la dársena asignada. ¿Qué es lo que sucede? Que hay dos cosas importantes. Lo primero, los participantes no se conocían entre ellos, eran perfectos desconocidos. Y segundo, venían de una agencia de figurantes. Fueron contratados por una agencia de figurantes y era muy gracioso porque después hicimos unos cuestionarios, ¿no? Y entonces ellos llevan un peto coloreado y pusimos color de peto y una puso rubio platino. Porque claro, un poco gracioso. Y como yo estaba con una bata, pues por el tema experimental y eso, una de ellas vino, se me acercó y me dice, oye, yo te conozco del programa era una serie de estas de urgencias o algo así. Me dice, ¿no nos hemos visto en urgencias? Y yo, era gracioso. En fin, vamos a ver cómo afrontamos el problema de la conducta colectiva. Bien, la colectividad implica la reducción de la variabilidad en determinadas variables conductuales. Toma ya, me ha salido, ¿eh? Es decir, imaginaros la natación sincronizada. Ahí hay una conducta colectiva casi perfecta. Ahí encontraríamos un coeficiente de variación en las variables de movimiento pues muy bajo. Y entonces, eso es lo que nosotros hemos analizado. Analizamos el valor superior y el inferior del coeficiente de variación de las diferentes variables que pudimos observar. Una de ellas era el tiempo de respuesta y otra de ellas era el tiempo de llegada a la salida. Claro, obviamente, para que haya conducta colectiva, los ocupantes tienen que encontrarse en la misma dársena y elegir la misma salida. Esto se dio prácticamente en el 90% de los casos. Es decir, eso nos permitió confirmar también que la gente que inicia la evacuación de forma colectiva en el mismo área también toman la misma decisión a la hora de elegir la salida. Y en muchos casos, esa salida estaba muchísimo más alejada que la salida más cercana, pero tomaron la decisión de forma conjunta. Y bueno, pues analizamos eso.
Después establecimos este coeficiente de aquí que nos permite analizar a priori cuál es el grado de cohesión grupal entre los participantes. Para ello, bueno, aquí está un poco la toma de datos. Lo que analizamos para cada uno de los participantes fue su posición inicial, la salida que tomaron, su tiempo de respuesta, es decir, el momento en el cual inician el movimiento decidido hacia las salidas, y su tiempo de salida para cada uno. Y todo eso pues bueno, pues lo hicimos con un equipamiento, un laboratorio de análisis conductual que tenemos, un equipo de videocámaras, pues tenemos creo que 36 videocámaras y luego también tenemos minicámaras de estas de aquí, no voy a decir la marca, pero que son muy útiles porque la gente muchas veces no se percata de ellas, y cuando nosotros realizamos experimentos o simulacros en los cuales no son anunciados, porque queremos obtener conductas genuinas de las personas, pues muchas veces no se percatan de que están siendo observados. Entonces así podemos obtener datos mucho más veraces sobre la conducta. Cuando venía en el avión había una señora súper indignada porque era una profesora en una universidad, porque habían hecho un simulacro de evacuación y tenía que coger el coche para ir al aeropuerto y no la dejaban. Y ella estaba indignada porque decía, a ver, pero me tienes que confirmar que es un simulacro o no. Bajo mi punto de vista, todo simulacro de evacuación es cierto hasta que no se demuestre lo contrario. Eso sí que lo tendríamos que tener interiorizado. Es algo que la gente del Reino Unido, del mundo anglosajón, lo tiene interiorizado, pero nosotros todavía no. Y es algo que deberíamos de tener en cuenta. Bien, bueno, pues aquí están los resultados. Estamos hablando que cuando obtenemos valores de 1, habría una coordinación perfecta. Es decir, cuando tenemos valores entre 0,50 y 0,75, hay evidencias de grupalidad. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran en la misma dársena inician el movimiento en un margen de tiempo breve. La variabilidad de esa variable, o la dispersión de esa variable, es menor. Y bueno, pudimos determinar, sí que es cierto que hay una región de incertidumbre entre 0,44 y 0,50, que no sabíamos si había grupalidad o no. Pero ¿qué es lo que conseguimos? Lo más importante de todo esto es que conseguimos trasladar la conducta a números. Porque eso es lo que nos permite luego manejar e implementar en las herramientas computacionales. Y bueno, pues para concluir, los 3 elementos que os había comentado, hay una necesidad de datos, hay que hacer más simulacros, hay que hacer más experimentos. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido es que ha habido una evolución muy rápida de las herramientas computacionales que nos permiten analizar procesos y son súper válidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la toma de datos y los datos experimentales no han ido tan rápido. Entonces, claro, a veces tenemos unas herramientas con unas capacidades extraordinarias que nos permiten implementar parámetros de conducta y no tenemos el referente de esos parámetros de conducta para implementarlo. Entonces, es muy importante recopilar datos, es muy importante. Y luego, obviamente, los retos. Los retos son no solo ya edificaciones que cada día son más complejas, o túneles que cada día son más largos, o infraestructuras subterráneas que cada día son más profundas, sino también otro tipo de escenarios y otro tipo de amenazas que nos podemos encontrar. Y bueno, y la tendencia que nosotros habíamos propuesto es la del empleo de modelos de evacuación capaces de trabajar a tiempo real para la toma de decisiones. Muchas gracias y realizadme las preguntas que consideréis oportunas. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Al final, todas estas herramientas computacionales se utilizan de forma previa, digamos, Sí. para estudiar una solución proyectual. Al final, el que aprueba esto es el personal de protección civil. El que gestiona una emergencia de forma real es el personal de protección civil. Entonces, yo entiendo que estos procesos los tendréis que coordinar con gente que al final es el que va a validar la herramienta, el que va a validar el proceso. Nosotros nos hemos encontrado en proyectos, en simulaciones, Sí. Yo entiendo que al final Sí, esto tiene que ir de la mano claro. del Ministerio de Fomento, que no es el agente que va a una evaluación, sino que te digo, pero... Sí, bueno, una aclaración. Lo del Ministerio de Fomento es porque ellos tienen una metodología de análisis de riesgo que se debe acometer sí o sí en todos los túneles que ellos gestionan.
y nosotros les ayudamos con la herramienta. No es que, a ver, la toma de decisiones obviamente las tiene que tomar la gente que está a pie de calle, ¿no? que están en campo. Sí que trabajamos de forma muy estrecha en diferentes proyectos con Protección Civil. Vamos a presentar ahora un proyecto europeo. Trabajamos con ellos bastante. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando a nosotros nos dan la oportunidad o nos surge un trabajo de estos para justificar una solución alternativa, porque no se cumple normativa y demás, nosotros justificamos desde el principio hasta el fin todo el trabajo que hacemos. Claro, el problema es que el bombero de turno, como tú dices, dice, bien, tú me pones aquí muñequitos, pero yo no sé cuáles son los fundamentos de esta herramienta. Entonces, es un problema. Ellos deberían aprender también a esas herramientas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que claro, el enfoque que nosotros planteamos quizá es mucho más, una vez que se entiende, es mucho más asumible por parte del decisor. Porque le decimos, no hemos hecho solo un caso. No hemos hecho un experimento, un simulacro virtual, hemos hecho 1000 simulacros virtuales y hemos considerado diferentes escenarios, diferentes hipótesis que están fundamentadas, que están basadas, yo qué sé, pues en la NFPA, en criterio experto, lo que sea, ¿no? Y los resultados y todos los inputs que metemos en la herramienta también. Y además es que en el trabajo hablamos sobre las limitaciones. Y nunca, a ver, cuando hemos analizado túneles, a mí me han dicho muchas veces, hombre, jolín, es que se me quedan 18. Pues sí, se te quedan 18 en ese escenario. Si tú estás considerando un escenario de incendio de 50 megavatios en el interior de un túnel y una longitud de evacuación de 500 metros, pues es muy probable que te encuentres con personas que potencialmente se encuentran afectadas por el incendio. Entonces, toma las medidas necesarias. Ya que en el diseño no has podido, porque tienes una longitud de entre galerías de evacuación de 500 metros, pues adopta una solución alternativa. Entonces, pero nosotros, sí, entiendo perfectamente lo que dices y lo comparto al 100%. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Any questions? Muy bien, pues nada, nos vamos a tomar el café. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa ahora.